Bienvenido. Esta es una transmisión guiada por el Espíritu Santo. Permanece con nosotros. Dios quiere bendecirte. Esta es tu congregación, Amistad de Aguascalientes. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios, el Cordero de Dios,
Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, oh, gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré. Y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré. Y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado,
Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano,
manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Muy buenas tardes,
Muy buenas noches, congregación de Amistad de Aguascalientes. Me da mucho gusto que el día de hoy estés presente en esta reunión porque yo sé que el Espíritu Santo nos quiere hablar, nos quiere enseñar. Él tiene un tremendo propósito en tu vida y yo te animo a que el día de hoy estés conectado a lo que Dios te quiere hablar. Hace 8 días hablábamos acerca de ese tiempo en el que David, escogido por Dios para sustituir al rey Saúl, es ungido con aceite, y ahí en el capítulo 16 de Primera de Samuel habla acerca de esto, de cómo es que fue ungido, fue el escogido. Y te quiero recordar algunas palabras que dice ahí en el verso 13, que Samuel tomó ese cuerno lleno de aceite, el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y bueno, hoy yo quiero continuar con este primer libro de Samuel, pero ahora hablándote del capítulo 17, de cómo es que David vence a Goliat, de cómo es que David mató al famoso gigante Goliat. Y esta es una historia narrada en este capítulo 17, y es una historia que mucha gente conoce, cristianos, no cristianos. Todo el mundo conoce esta historia y es muy común que esta historia se hable para hablar de ese potencial que tiene la gente para vencer a los gigantes. La realidad es que si ese versículo 13 del capítulo 16 no hubiera sido realidad, pues David no hubiera podido vencerlo. Porque esta no es una historia ficticia, esta no es una fábula. Esto es una historia real, una historia de la vida real, descrita en la Biblia, para que tú y yo podamos vivir, podamos conocer el potencial, el poder que el Espíritu Santo tiene sobre la vida de una persona. En este capítulo 17 habla de esa guerra que había entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y estaban ahí en medio, estaba de por medio ese valle de Secot, ¿verdad? Se congregaron en Socot, que es de Judea, y acamparon entre Soco y Azeca. Y estaba el valle de Elá. Y de un lado estaban los filisteos preparados para la batalla, y del otro lado estaba el pueblo de Israel. Y era una batalla con la cual se iba a definir en ese tiempo el dominio de esta tierra. Los filisteos querían ocupar esa tierra prometida por Dios. Así como nosotros hoy en día, ese reino de Dios prometido para nuestras vidas, el enemigo quiere venirnosla a arrebatar, quiere venirnos a quitar aquello que Dios prometió como una bendición para nuestras vidas. Sí, como una promesa. Las promesas de Dios se cumplen, las promesas de Dios, dice la Biblia, en Él son sí y en Él son amén, por medio de nosotros. Y David ungido es mandado por su padre a saber cómo estaban sus hijos. Sus 3 hermanos, ¿verdad? Habían sido enviados, habían sido convocados a esta guerra, y entonces Abinadab y sus otros 2 hermanos estaban ahí en la guerra. Eran los 3 hermanos mayores. Y su padre, preocupado por esta situación, manda a David con alimento para los jefes. Esto habla de quién era el padre de David, un hombre dador, no era un hombre limitado. Y cuando David llega
se encuentra con un escenario en el que muchas veces tú y yo vivimos. Había entre el pueblo de los filisteos un hombre, tal vez un mercenario, porque no dice precisamente la Biblia que haya sido un filisteo, pero era un hombre de guerra. Un hombre que descrito ahí entre el versículo 4 y el versículo 8, era un gigante. Medía más de 3 metros, era un hombre grande, nada más su armadura pesaba más de 50 kilos. Era un hombre gigante, gigante. Y como se le conoce como paladín de los filisteos, empezaba y salía todas las mañanas, ¿verdad?, a amedrentar al pueblo y gritaba, imagínate la voz de este gigante, y gritaba: mándenme un paladín, mándenme a alguien que pueda combatir contra mí. No vamos a combatir los ejércitos uno contra otro, dice el verso 23. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos y se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y estas las oyó David. Y todos los varones que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Porque este paladín salía y gritaba, ¿verdad? ¡Hey! Escojan un hombre que luche contra mí, cuerpo a cuerpo, persona a persona. Y durante 40 días había estado amedrentando al pueblo de Israel. Y en Israel no había un solo hombre que dijera: yo estoy dispuesto a luchar. Tal vez Saúl pudiera haber sido el hombre ideal, era un hombre que en altura sobrepasaba a todo el pueblo de Israel, pero no era tan gigante como Goliat, no era tan grande como Goliat. Tal vez le sacaría más de 1,20 m, 1,5 m le sacaría a Saúl. No sabemos exactamente el tamaño de Saúl, pero Goliat era un gigante. Y como leímos en este versículo 24, todos los varones que lo escuchaban eran amedrentados y huían porque les daba miedo enfrentar y confrontar a este hombre. La vida de un líder, esta historia del día de hoy es cómo surge un líder ungido por el Espíritu Santo. Porque David había sido ungido por Dios, había sido escogido por Dios. Y aunque su labor era la de ser pastor, él, cuando oyó de esto que estaba sucediendo, dice que fue y se presentó delante del rey Saúl. El rey Saúl escuchó a David y lo mandó convocar y le dijo estas palabras, David a Saúl: no desmaye, estoy leyendo el verso 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl, pues al ver a David, dice la Biblia, lo describe aquí, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Obviamente, muchas veces cuando el enemigo quiere venirnos a amedrentar, quiere venirnos a robar esa promesa que Dios ha depositado en nuestras vidas, viene y nos quiere intimidar. El espíritu de temor, ese espíritu de intimidación que te impide ser el escogido de Dios, el ungido de Dios. Todos nosotros somos ese pueblo, esa nación santa, ese pueblo escogido de Dios. Tú has sido escogido por Dios, tú has sido llamado por Dios
Tú has sido escogido por parte de Dios. Y cuando tú decides invitar a Cristo a vivir en tu corazón, cuando tú decides que el Espíritu Santo venga y te unja, te llene de ese poder, tú te conviertes en otra persona. David era un muchacho, Goliat era un hombre de guerra. Pero bien decían en el capítulo 16 que esos siervos de Saúl, ¿cómo es que veían a David? ¿Verdad? Un hombre valiente, un hombre de guerra. Y Saúl, cuando lo ve en este momento de la batalla contra los filisteos, lo ve como un muchacho y le dice, tú no podrás. El Espíritu Santo, Dios, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades. Cada uno tenemos dones, capacidades diferentes, pero todos tenemos esos regalos de parte de Dios para servirlo a Él, para vivir una vida plena en el reino. Eso no significa lo que muchas veces pensamos, no, pues es que yo no sé hacerlo. No, yo no tengo esa capacidad de hacerlo. Hay personas que detienen su servicio a Dios porque no creen tener las habilidades que Dios ha dado y nos ha dado a cada uno de nosotros. En esta historia, Saúl ve a David y lo menosprecia. Tal vez como su padre lo menospreció cuando Samuel preguntó por los hijos para ver cuál era el ungido de Dios. Y David, como era el más pequeño, dijo, él no puede ser. Pero ese era el escogido de Dios. Porque Dios no se fija en apariencias, Dios se fija en el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Porque David fue con una misión encomendada por su padre. Él era un hombre sujeto a su padre, porque él pues pudo haber dicho, oye, pues yo soy el pastor de ovejas, a mí no me toca andar de gato llevando alimento a los jefes de miles, estar viendo cómo están mis hermanos. Él supo sujetarse a su padre y obedeciéndolo fue a ese campo de batalla. Y cuando llegó, se dio cuenta que algo tremendo estaba sucediendo ahí. Un hombre estaba amedrentando, estaba intimidando al pueblo de Dios. Y cuando Saúl le dijo que no podía, él contestó como tú y yo debemos de contestar, como tú y yo debemos de sentirnos en las capacidades que tenemos. Y dice que David le respondió a Saúl, leo el verso 34. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de las manos del filisteo. Y estas palabras están cargadas de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque para llegar a enfrentar a un Goliat, hay osos que tenemos que confrontar, hay leones que tenemos que confrontar. Hay situaciones en las que Dios nos lleva para que aprendamos más del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay que tener fe en Dios, no fe en nuestras fuerzas, no fe en las habilidades que hemos adquirido como seres humanos. El Espíritu Santo ha venido y nos ha capacitado. Y nos ha capacitado y nos seguirá capacitando en esa lucha contra leones, contra osos. Aquí describe cómo eran esas batallas en las cuales Dios capacitó a David, en las cuales a lo mejor tú y yo muchas veces
nos hemos visto en esa confrontación contra el enemigo y tal vez nos hemos retraído, tal vez nos ha intimidado, pero Dios, su Espíritu Santo viene y nos da la fuerza, nos da la fortaleza para confrontar esa enfermedad, esa situación difícil que estamos viviendo, esa situación de la cual Dios nos quiere sacar. Y nos ha sacado y no hemos retrocedido. Dice que cuando un león, cuando un oso venía y agarraba a alguna de sus ovejas, él iba detrás de él. Él no se quedaba, dice en la Escritura, viendo, ya se llevó esa ovejita. Iba detrás de él y se la quitaba del hocico, ¿verdad? Salvaba a su oveja y si este animal se volvía en contra de él, dice que lo mataba. Dios habla de esa lucha, de esa guerra espiritual que tú y yo vivimos. No se trata de andar matando gente. No se trata de estar peleando en nuestras fuerzas. Se trata de creer el poder del Espíritu Santo. Y fíjate cómo esta vida de David, que cambió cuando fue ungido, cuando fue escogido por Dios, lo cambió radicalmente. Porque cuando se presenta con Saúl y le dice que él va a pelear esa batalla, ¿verdad? Que él va a pelear esa guerra porque ese gigante ha querido menospreciar las cosas de Dios. Y le describe la vida espiritual que él había llevado, la vida de lucha que él había llevado contra esos leones, contra esos osos. Saúl reconoció que ese hombre David, que ese muchacho David tenía algo. Dice que le contestó, ve y Dios esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Y dice que cuando intentó caminar, David le dijo, Señor, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir todas esas huestes de maldad. David no podía usar una armadura que no era de él, era del rey Saúl. Él no había practicado esa batalla como Saúl quería que pelearan. Y esta historia continúa porque te vuelvo a hablar de que esta historia habla del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios en nuestra vida material, en nuestra vida de todos los días. Y David se resistió a usar esa armadura y dice el verso 40, ya iniciando ese momento del enfrentamiento. Y tomó David su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y bueno, esta no es una batalla equiparable en lo material. La punta de la lanza de Goliat pesaba 7 kilos. Imagínate nada más, o sea, no era un pequeño dardo, era una lanza que podía atravesar el cráneo de David. Su espada era una espada, imagínate el tamaño de la espada. Goliat era un hombre de guerra. Y David a simple vista solamente llevaba su bastón pastoril, ese bastón que sirve para corregir a las ovejas, ese bastón que sirve para sacar a esas ovejas de cualquier atolladero, es aquel que sirve para ahuyentar a algún animal. Y cuando Goliat vio eso y vio a un muchacho sin armadura, sin equipamiento militar, solamente con un saco pastoril, dice lo que pensó, que lo dijo en voz alta. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco.
qué poca cosa me mandan los israelitas. Este muchacho que va a poder contra mí. Lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. David, caminando hacia Goliat, viendo ese muchacho, tuvo ese pensamiento como lo tuvo Samuel cuando vio a David. Vio a un muchacho rubio y de hermoso parecer. ¿Qué va a poder un muchacho guapo, de hermoso parecer, contra mí? Y con un palo. ¿Acaso soy un perro?, dijo Goliat. Ven, porque hoy vas a morir. Fue la amenaza que soltó Goliat sobre David. Y ¿sabes que esto es la lucha espiritual que tú y yo vivimos? Esa lucha mediante la cual el enemigo quiere amedrentarnos y nos dice: tú no vas a poder. ¿Tienes tan poquito de conocer al Señor? La oración que haces es tan débil. Tu lectura de la Biblia, ¿de qué te ha servido? Y quiere amedrentarte, porque el enemigo te quiere destruir. Pero el enemigo, conociendo el poder de Dios, él te quiere amedrentar para que no saques de ti eso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y David, al oír este comentario, el cual hablaba solamente del exterior, no veía el interior de David, no veía la presencia del Espíritu de Dios en él. Dice que le contestó: tú vienes a mí, Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El filisteo le dijo: ven, que te voy a matar, y hoy tu cuerpo será alimento para las aves de los cielos y las bestias de la tierra. Y David le dijo: tú vienes conmigo, tú vienes a pelear conmigo con esas armas, con esa espada, con esa jabalina, ¿verdad? Con esa espada, con esa lanza, con esa jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a luchar contra ti en esta lucha espiritual. Y no solamente tú, porque a ti te voy a cortar la cabeza, pero hoy todos estos filisteos que mueran serán alimento para las aves. ¿Sabes que cuando tú tomas esa autoridad que Dios te ha dado a través de su Espíritu Santo, el mundo espiritual es simbrado? Goliat se burló. Tú vienes con un palo, es lo que él veía. No veía el poder del Espíritu Santo. Y aconteció, dice el siguiente versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra
y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Nunca imaginó que ese proyectil lanzado con esa honda, algunos calculan que esa piedra debió haber viajado como una bala calibre 45 y se incrustó en el único lugar posible en donde podía ser vencido Goliat, porque la armadura lo cubría totalmente, pero había esa parte libre en su frente, y David, por medio del Espíritu de Dios, por medio de su Espíritu Santo, atinó ahí, y el gigante de más de 3 metros cayó en tierra. Eso es el poder de Dios. Ese derrumbar espiritual que te impide vivir una vida en el reino de los cielos es derribada en el nombre poderoso de Jehová, en el nombre poderoso de Jesús, gracias a la presencia del Espíritu Santo en la vida de David, en tu vida. Y David corrió, quitó su espada a Goliat y con eso cortó su cabeza. Y se cumplió esa palabra profética que había dado Dios a David cuando inició la lucha, cuando inició ese confrontamiento. El pueblo de Israel, al ver que un héroe había tomado la iniciativa, le había creído a Dios, el pueblo lo siguió. Y mataron ese día a tantísimos filisteos y aún los persiguieron. Y se cumplió esa palabra de que él cortaría la cabeza de Goliat, y trayendo esa cabeza de Goliat, agarrando esa espada, esa jabalina, se presentó delante de Saúl y le dijo: Señor, lo he vencido en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Qué tremendo es escuchar una historia de la vida real, una historia que puede transformarnos a convertirnos en unos victoriosos. No un victorioso para que estés en ese cuadro de honor, el héroe del mes. David había sido escogido por Dios para convertirse en rey. Tú has sido escogido por Dios para convertirte en un líder. Y este surgimiento de David como líder de Dios es un llamado que todos nosotros tenemos. No hay nadie que pueda poner en menos esa unción de Dios sobre nuestras vidas. Pero se presentan estos gigantes queriéndonos amedrentar. No tienes dinero. Mira nada más cuántos problemas tienes en tu trabajo, cuántos problemas tienes en tu casa, cuántos problemas tienes con la gente. Ciertamente Dios tiene que transformarnos primero a nosotros. Así como tocó a David. David, siendo un pastor, él cuidaba las ovejas, él vivía una vida, pues déjame decirlo así, cómoda, cuidando a las ovejas. Sí, se presentaban leones, sí, se presentaban osos y tal vez él pudo haber tenido temor en la primera lucha contra alguno de estos animales feroces, pero la presencia del Espíritu Santo en su vida lo hizo crecer. Tú y yo tenemos que experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Creer que Él está de nuestro lado, que son más los de nuestro lado que el adversario, que los del adversario. Creer que Dios te ha escogido, que Dios te ha llamado para que se cumpla ese propósito que Él tiene en tu vida. Y cuando uno cambia, cuando viene Dios y nos transforma, nosotros empezamos a transformar ese medio que está alrededor de nosotros. David sí oyó que había un premio para aquel que venciera a Goliat. Y él se entusiasmó con eso
pero él sabía que la presencia de Dios estaba con él. Por eso es tan importante que tú y yo practiquemos llenarnos del Espíritu Santo. Que lo pongas en práctica, eso es practicarlo, no una vez, todos los días pedirle al Espíritu Santo que te llene, que quite de tu mente todos aquellos pensamientos que te alejan del conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es que tomes tu espada, así como dice la armadura de Dios en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Que tomes esa espada, que es la palabra de Dios, y te fortalezcas. Dios quiere y nos ha escogido a cada uno de nosotros. No para que seamos alguien brillante, sino para que seamos esa guía de ese pueblo. Ese pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, enfrentó una batalla, estaba enfrentando una batalla y no había un líder verdadero que los llevara a vencer. Tú eres ese líder llamado a vencer en el nombre de Jesús al enemigo. David cuando escuchó lo que ese gigante gritaba menospreciando al pueblo de Dios, él dijo, tú vienes a pelear conmigo con esa espada, con esa lanza, con esa jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el comandante de los escuadrones de Israel. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra esos principados, contra esas huestes de maldad. Y sabes, la lucha no es en un campo de batalla, la lucha es en nuestra mente. La lucha es en creer que tú eres ese ungido de Dios, ese escogido de Dios. Esta es una tremenda historia que nos habla del poder del Espíritu Santo. ¿Tu vida está ungida por el Espíritu Santo? Dice ahí en el libro de Hechos que cuando Pablo llegó a esa región y preguntó a los convertidos, ¿y ustedes conocen del Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar de él. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es esa parte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como una promesa del Padre, viene a nosotros. Lo único que tienes que hacer es pedirlo. Lo único que tienes que hacer es creerlo. Lo único que tienes que hacer es vivirlo como David el ungido lo vivió. Gracias a Dios por esta historia. Gracias a Dios por tu vida. Porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos que vencer esos Goliat. Ese Goliat que viene a decirnos, ¡hey! No vas a poder, manden a alguien a luchar contra mí. Y viene y muchas veces nos quiere amedrentar. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu de intimidación. Dios nos ha dado ese espíritu de poder. El poder del Espíritu Santo. Ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántas cosas tendremos que cambiar en nuestra vida para creer que el poder del Espíritu Santo está en nosotros? Y que nosotros, así como David fue ungido, hoy en día somos escogidos. Y que somos escogidos para aprender a vivir en el reino de Dios. No en temor, no en intimidación, sino en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero orar por ti, dándole gracias a Dios. Dios, muchas gracias por la vida de cada persona que está el día de hoy sintonizando este mensaje. Muchas gracias, Dios, porque tú al traernos esta palabra de cómo David venció a ese gigante, de cómo, Señor, surgió este líder David y tú lo seguiste preparando para convertirse en el rey de Israel.
Así, Señor, tú nos has escogido a cada uno de nosotros. Nos has llamado, Señor, a que creamos en ti, que creamos que tu Espíritu Santo es el que viene y que nos llena. Y que nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es una lucha espiritual, Señor. Esa lucha que viene a decirnos, no puedes, no tienes, nunca has podido, ahora ya estás enfermo, ahora ya estás muy grande. Todas esas mentiras yo las reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos ese espíritu de mentira, Señor, y queremos declarar tu palabra, palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. Y Señor, así como tú ungiste a David, así como tú lo usaste en esta batalla contra este Goliat, así nos has llamado a nosotros y nos has ungido. Ven, Espíritu Santo, llénanos, renuévanos. Señor, si hay temor en nuestro corazón, tú nos enseñas que no tengamos temor, solamente tengamos temor a ti, al Creador de la vida. Señor, quita de nosotros todo espíritu de temor, todo espíritu de intimidación que haya sobre nosotros. Reprendemos esos espíritus en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, que nos parezcamos a este David, a ese hombre que tenía un corazón conforme a tu voluntad. Porque tú querías que venciera ese gigante y él se levantó y con una piedra bastó para derribar al gigante y matarlo, Señor. Así, Señor, que tú pongas en nosotros ese potencial en esa piedra, ese potencial en esa capacidad que nos has dado de creerte a ti, al único Dios, al verdadero Dios, al Dios Todopoderoso. A ti es y para ti es toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Yo te creo a ti y gracias por esta historia verdadera, esta historia épica, esta historia en la que tú hablas de un héroe, nuestro héroe Jesús, nuestro héroe representado a través de David. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos conviertes en esos héroes de Dios. Muy buenas noches, nos vemos este próximo domingo. Llega temprano, llega antes de las 11. A las 11 empiezan nuestras reuniones de gran júbilo, de gran honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Buenas noches.